Hemos insistido en que cada época tiene sus desafíos particulares y la verdad es que no hay ninguno de nosotros que haya escogido a qué época pertenecer. ¿Quién escogió el siglo que le tocaba vivir? ¿Quién escogió el país donde debía o quería nacer? ¿Cierto? Estaba pensando que si los jóvenes que están aquí de 30 a 25 años hubieran podido escoger la época en la cual nacer, hubieran escogido la década de los 60, que fue la mejor época de la historia, ¿cierto? Hubieran nacido allí. No pudieron escoger la familia, no pudieron escoger el país, no pudieron escoger el nombre ni siquiera. Entonces, los desafíos tampoco los escogemos. Nos toca, tenemos que enfrentar estas situaciones que estamos viviendo. Nos tocó este mundo, pero eso es un gran desafío para la iglesia y para el creyente. Así que hemos venido meditando en esos desafíos, uno de los cuales es la famosa secularización, la relación con lo secular, término muy común en el argot religioso sobre todo, es decir, lo que no tiene que ver con lo religioso. Pero pues este es un tema que puede llevar a muchas confusiones y sobre todo que hay tanta tela para cortar sobre este tema que no tendríamos el tiempo para hacerlo. Por eso cuando hablamos de la secularización solamente nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando en dos riesgos que tiene la iglesia y que tiene el creyente. Cuando decimos la iglesia estamos hablando en el sentido corporal, como cuerpo de Cristo, pero también como individuos enfrentamos estos mismos dos dilemas o riesgos mejor de la secularización. No sé si lo recuerdan, pero son, en primer lugar, una vida sumergida en la cultura del mundo. Es decir, la iglesia o el creyente individualmente está siempre enfrentando la tentación, el peligro de dejarse arrastrar por las tendencias que rodean a la iglesia, que son propias de este mundo secular, de esta sociedad, de esta cultura, de la moda. Entonces, a algunos les cuesta mucho ir en contra de la corriente y no es fácil ir en contra de la corriente. Entonces, el creyente muchas veces, y la iglesia incluso en general, puede caer en sencillamente dejarse llevar, que se lo lleve la corriente y acomodar ciertas cositas para no dejar de ser cristiano en teoría, pero ser arrastrado por las corrientes del mundo. Ese es un peligro. El otro peligro es lo que hemos llamado una vida incoherente entre lo secular y lo sagrado. ¿En qué consiste este riesgo? En que como cristianos hagamos una separación entre lo que es secular y lo que es sagrado. Lo que es la vida normal, como dirían algunos, y la vida espiritual. Entonces separamos y hacemos diferencia dependiendo de donde estemos y en lo que estemos. Entonces nos acomodamos a lo religioso, a lo espiritual, a lo sagrado, si estamos en una actividad de ese tipo, pero nos acomodamos al mundo si estamos en una actividad del otro tipo. De alguna forma podemos caer, o puede caer el creyente en tener una postura, una fachada el domingo, que es el día de lo sagrado, y de lunes a sábado tener la fachada de lo secular, como que aquí no entra el Señor. Entonces esa separación, esa dicotomía es un riesgo, es un peligro y es un error de la fe, que lo podemos llamar entonces secularización. Entonces son como dos formas de secularización: la separación o el sumergirse sencillamente en el mundo. Así que pensando en eso, hoy les invito a meditar acerca de la ilusión de la autonomía, lo vamos a llamar de esa forma, la ilusión de la autonomía. Yo no sé qué viene a su mente cuando escucha la palabra autonomía. No es una palabra técnica, extraña,
o propia del argot teológico, sino que es una palabra que usamos muy a menudo en diferentes contextos, la autonomía. Pero quiero presentarlo como una ilusión y vamos a pensar por qué llegaría a ser una ilusión. Bueno, si pensamos en el contexto, en los contextos en los cuales reclamamos autonomía, queremos autonomía o proclamamos autonomía, tendríamos que remontarnos a la casa. Allá comienza todo, en el hogar. Los niños van siendo criados, van creciendo, haciendo todo lo que dice papi y mami. Pero a medida que van creciendo, se van incomodando con tantas cosas que dicen en la casa y tarde o temprano empiezan a reclamar su propio espacio y empiezan a escuchar lo que significa autonomía o poder tomar decisiones solos. Y en diferentes edades, yo diría que a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más temprano, cuando empiezan a reclamar hacer lo que ellos quieren hacer. Y en una cultura donde se proclama tanto el libre desarrollo de la personalidad, con mayor razón los chicos, mientras más tiempo, más temprano, quieren ser libres, tener ese libre desarrollo, hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué tengo que ser como papá o como mamá? Entonces desde la casa se empieza a reclamar la famosa autonomía y eso va trascendiendo a diferentes campos. Si pensamos por ejemplo en el campo de lo laboral, los grandes sueños o los sueños de muchas personas es lograr ser autónomos en el campo de lo laboral. Por eso ese concepto de ser empleado para algunos resulta como muy conformista, muy falta de sueños, falta de proyección, falta de visión. Lo mejor es uno tener su propia empresa. De hecho, en los últimos años, aunque no es propio de los últimos años, pero tomó fuerza a partir de la pandemia. Desde la pandemia yo empecé a escuchar esa palabra que es emprendimiento. Todo el mundo quiere tener un emprendimiento. ¿Para qué? Para ser autónomo, porque si uno es empleado, tiene que cumplir un horario, tiene que obedecer órdenes, tiene una descripción de trabajo, tiene que someterse a un salario que le quieran dar. Entonces es mejor uno ser autónomo, independiente. Y bueno, ustedes saben que se nos vive proclamando ese emprendimiento, esa búsqueda de empresa, esa prosperidad que está acompañada de esa idea de autonomía, ser mi propio jefe. Y bueno, si hablamos por ejemplo en el campo, otra palabra que ha cogido fuerza, empoderamiento femenino. ¿Con qué está relacionado el empoderamiento femenino? Con autonomía. ¿Por qué? Porque venimos de una transición, de una cultura, de un pasado donde el hombre ha tenido mayor impacto en la sociedad, en las profesiones, en el estudio, en las riquezas, y entonces se viene proclamando que las mujeres también pueden, pero para poder, entonces tienen que liberarse de ese dominio, de ese, ¿cómo le llaman? El patriarcado dominante, y empoderarse y tener también su propia empresa y también ser emprendedoras y lograr entonces autonomía. Entonces notan cómo culturalmente el tema de la autonomía se convierte casi que en una obsesión del ser humano, en una reclamación del ser humano. Si pensamos por ejemplo en el campo social político, o más bien macro, ya no individual sino de los países, seguramente estaremos en esta semana pensando en un evento global que ha sucedido, y son la famosa imposición de aranceles a todos los países desde el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces los estados, los países se preguntan qué vamos a hacer con esta guerra de aranceles, y no falta el
autónomo y empoderado colombiano que dice, pues hagamos lo mismo, pongamos aranceles recíprocos, ¿cierto? Y seguramente muchos países querrán responder, pero también está el colombiano y el que dicen, pero ¿acaso nosotros tenemos el mismo poderío? A nosotros, los que vamos a perder somos nosotros mismos, de tal forma que algunos tendrán que reconocer que estamos sometidos al dominio de los ricos a nivel global y que por lo tanto no está en nuestras manos la autonomía. No somos autónomos. Antes toca dar gracias que fue solo el 10% porque estamos entre los preferidos. Gracias. Entonces, también en ese campo se puede hablar de autonomía y los países pueden sentirse más o menos autónomos. O, como en el caso del presidente de los Estados Unidos, sentir que es tan autónomo que todo mundo le debe a él y que se tienen que someter a él. Entonces, eso sí es autonomía, ¿verdad? Bueno. Eso es pensando en política exterior, pero si miramos hacia el interior, ¿en qué consisten las grandes protestas, bloqueos de vías, todos estos movimientos internos que reclaman libertad? Estamos siendo manipulados, dominados por un gobierno corrupto. Con todos los gobiernos obviamente se dice exactamente lo mismo y por lo tanto hay que buscar libertad, y lo que más proclama el pueblo, ¿qué es? Libertad. ¿Y qué es lo que quieren? Autonomía. Esa autonomía que, acompañada de esa problemática desde el hogar, donde se les está diciendo a los niños desde temprana edad, usted tiene el libre desarrollo de la personalidad. Imagínense eso proclamado a nivel macro. Nuestras juventudes, los movimientos de protesta están llenos de jóvenes que quieren autonomía y por lo tanto se creen en el derecho y en la libertad de salir a romper el país, porque hay que reclamar derechos y autonomía. Esta es una problemática que está en boca de todos en mayor o menor escala. Y hay algunos ingredientes que pueden, cuando hablamos de autonomía, pueden estar dentro de ese, por así decirlo, campo semántico de lo que es la autonomía. Por ejemplo, y lo voy a colocar en forma de pregunta. ¿Es libertad? Cuando hablamos de autonomía, estamos precisamente hablando de libertad. ¿Qué relación tiene la libertad y la autonomía? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Cierto? O también hablamos de poder. Cuando hablamos de autonomía estamos hablando de poder. Yo puedo, yo soy capaz, nosotros podemos, somos autónomos. Eso implica poder. De hecho, estamos tratando de abordar este tema desde un punto de vista profundo y no superficial, porque obviamente que la palabra autonomía se utiliza de una forma restringida en ciertos campos que son absolutamente entendibles, como por ejemplo cuando decimos que una persona de la tercera edad es autónoma. ¿Por qué? Porque todavía se puede valer por sí misma, porque come solita, porque puede ir al baño solita, porque se viste. Entonces es una persona autónoma. Entonces usamos la palabra autonomía en un sentido restringido, legítimamente, pero aquí estamos hablando, por eso hablamos de poder. Es poder hacer yo las cosas por mí mismo. Pero en el sentido profundo, ¿qué es ese poder y qué tiene que ver con la autonomía? Otro concepto que entra aquí es la autodeterminación. ¿Autonomía es lo mismo que autodeterminación? Bueno, empiezan por el mismo prefijo, ¿no? Auto, del que vamos a hablar ahora más adelante. Pero es como que yo puedo definir, noten que eso se le aplica, esta autodeterminación también está en boga hoy en día con la famosa ideología de género y la autopercepción de género. Y es poder yo definir, y que muchos jóvenes, en estos días se ha publicado que algunas unidades de neonatos están siendo cerradas porque es que no hay cliente, ¿no?
se están teniendo menos hijos y a veces a uno le da pesar, pero otras veces digo, mejor que no tengan. Si los van a tener para decir, dejémoslos que crezcan a ver qué quieren ser cuando sean grandes. Dejémoslos que crezcan a la deriva y que después sean autónomos y tengan autodeterminación y decidan si ser hombres o mujeres. Si va a ser así, pues mejor que no tengan. Pero esa es la famosa autodeterminación. También tiene que ver de pronto el tema de soberanía. Hay detrás del concepto de autonomía un concepto de soberanía. Es más, hablando de cristianamente, ¿qué tiene que ver el libre albedrío? Un concepto teológico cristiano, bíblico, en el sentido del fundamento, no de la palabra como tal, que no existe en la Biblia, pero el concepto es una teología cristiana. ¿Tiene algo que ver el libre albedrío con la autonomía? Así que pensar en este tema es algo bastante amplio, vasto, y que no nos alcanzaría el tema, sobre todo si nos ponemos a pensar que la autonomía, y quiero que la miremos desde el punto de vista etimológico, para que vayamos aterrizando un poquito para nosotros qué queremos decir con esto. La palabra autonomía es una palabra griega realmente, aunque parezca español, es griego. Es una combinación de dos raíces griegas, que es auto, que viene de autos, que significa sí mismo, y nomía, que viene de nomos, que significa ley. La combinación de estas dos, entonces, ley para sí mismo. ¿Cómo podríamos definir entonces la autonomía etimológicamente? Ser su propia ley. No estar sometido a una autoridad externa, gobernarse a sí mismo. Eso es lo que define etimológicamente la palabra. Y seguramente esta definición y este análisis de la palabra y de sus raíces nos pone a pensar un poco más. Entonces, entonces, ¿qué de la autonomía? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué tan cerca de nosotros está? Pero como les decía, este es un asunto que ha sido tratado en el campo filosófico. Los filósofos se han ocupado de este tema. Usted puede ponerse a averiguar sobre el tema y va a encontrar extensas explicaciones profundas y tan técnicas que se aburre uno leyendo lo que dicen acerca del tema y tratar de entender lo que ellos quieren decir. Pero los filósofos se han ocupado especialmente en la época moderna. Recuerden ustedes que en la Edad Media la filosofía, la ciencia y la religión estaban amalgamadas, eran inseparables. Lo que se dijera de cualquiera de los tres campos era la misma casa, la misma autoridad. Había una unión entre estos conceptos, pero en la Edad Moderna, a partir del Renacimiento, cuando empieza esa revolución y empiezan a echarse codo, y la ciencia empieza a decir, no, pero es que nosotros ya estamos en la mayoría de edad, ¿por qué la iglesia tiene que decirnos lo que es verdad y lo que no es verdad? Y empiezan a separarse, a rebelarse contra la religión, y se declara prácticamente la autonomía de la ciencia. La misma reforma protestante, que hace que la iglesia se divida también y que empiece a reclamarse las prácticas tradicionales de la iglesia. Entonces empiezan a haber todos estos movimientos que parten, que rompen esa amalgama que había y genera un pensamiento filosófico sobre la autonomía. Entonces los filósofos de esa época empiezan a decir mucho y a hablar mucho y a escribir mucho acerca de la autonomía. Si usted quiere investigarlo, simplemente acérquese a la filosofía, investigue a través de internet y se va a dar cuenta de todo lo que dicen sobre la autonomía. Ese no es el campo que nos interesa a nosotros. Hay otro campo que es el psicológico. Es decir, los psicólogos empiezan a abordar el asunto de la autonomía también. De ahí se empieza a desprender, por ejemplo, el concepto de la mayoría de edad. ¿Cuándo es mayor de edad una persona? Entonces, es desde la psicología que se empieza a abordar si el joven a los 16 años ya es autónomo, o a los 18, o a los 21.
y esto obviamente que genera diferentes desencuentros sobre el tema, pero los psicólogos entran en el diálogo acerca del concepto de autonomía. Y por supuesto, pues también se trabaja en el campo social político, es decir, que también en este aspecto se empieza a abordar sobre la autonomía de los pueblos, la autonomía del individuo, por supuesto tomando como base lo que dicen los filósofos, lo que dicen los psicólogos. Entonces se toman decisiones a nivel social y entonces se dice si se puede o no se puede, y es un campo en el que estamos teniendo cambios, por supuesto. Porque precisamente, por ejemplo, todo lo que estamos hablando acerca de la ideología de género, el mismo tema de la crianza de los hijos, si se pueden corregir físicamente o no, todo esto son decisiones que los estados van tomando basados en los conceptos filosóficos y sociológicos. Tal vez a usted le llame la atención alguno de estos campos, pero nosotros tenemos una ocupación más importante que es la espiritual. En el campo de la vida espiritual es donde quiero que meditemos en estos minutos que nos quedan sobre la autonomía. Y para eso, recordemos otra vez las palabras y este episodio narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, de la famosa verdad que Jesús ofrece. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, ¿a quién le dijo Jesús? ¿Con quién está hablando? Judíos, pero ¿qué tipo de judíos? Que habían creído. No pierda ese punto de partida, ¿ok? Judíos que habían creído en él. Así que ustedes los podrán ver ahí muy atentos porque habían creído en él. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que está ofreciendo Jesús? Esto es una oferta. Está todo el grupo allí de judíos creyentes y Él les lanza una oferta. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién no quiere eso? El asunto es que esa oferta va acompañada de algunos elementos que lo ponen a uno a pensar y sobre todo a decir, ¿esto no es contradictorio? Porque noten bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, ¿cómo así? Libertad, pero hay que permanecer en la palabra. Podría verse como una contradicción, ¿cierto? Porque luego libre no es que yo piense lo que yo quiera, que yo haga con mi vida lo que yo quiera. ¿No es eso libertad? Jesús está diciendo, no, si permaneciereis en mi palabra. Y luego añade, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que obedece a un maestro. ¿Cómo puede decírsele a un discípulo que es libre si sigue a un maestro? ¿Qué concepto tiene Jesús de libertad entonces? Y la evidencia de esta confusión es precisamente la respuesta de los judíos. Los judíos la agarraron. Dicen, los judíos le respondieron, ¿y qué es lo que dicen? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Es decir, somos autónomos, somos libres. Entonces, ¿qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Qué significa esa respuesta en colombiano? Ustedes son colombianos. ¿Qué significa esa respuesta? No, gracias. ¿Sí o no? Le están diciendo a Jesús, no, gracias. Ya somos libres. No necesitamos esa oferta. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Somos autónomos. Esa es la respuesta de los judíos. Y habían creído en Él. No olvidemos. Entonces, Jesús les responde. Frente a esta afirmación de libertad, de autonomía,
de nunca haber sido esclavos de nadie. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo así verdaderamente libres? Jesús añade aquí un adverbio muy diciente. Es como diciéndoles: ustedes tienen una ilusión de libertad. Ustedes se creen libres, pero si quieren ser verdaderamente libres, necesitan la libertad que ofrece el Hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes se creen autónomos, pero no lo son. No lo son porque ustedes son esclavos. Ustedes dicen que no, pero son esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo se sabe? Porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces ellos se estarán preguntando: ¿y a qué se refiere? Por eso Jesús les aclara: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Les nombró el Padre. Ustedes hacen lo que han oído cerca. Miren este contraste aquí. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Les está atribuyendo una paternidad que no es la que ellos venían pensando, pero además afirma: ustedes me quieren matar. Y sus actos, sus intenciones conmigo evidencia que tienen un papá. Pero se los imaginan a ellos rascando de la cabeza y diciendo: ¿de qué está hablando? ¿Qué nos habrá querido decir? Por eso la respuesta de ellos es: nuestro padre es Abraham. ¿Noten bien? Nuestro padre es Abraham. Primero habían dicho: somos descendientes de Abraham. Ahora dicen: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dice: a ver, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes dicen ser hijos de Abraham y no están imitando a su papá si fuera Abraham. Ustedes procuran es matarme a mí. Entonces les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. No es Abraham. Ellos quedaron más sorprendidos. ¿Qué nos habrá querido decir? Entonces dijeron: nosotros somos nacidos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Primero dicen que son linaje de Abraham, luego dice que son hijos de Abraham y ahora dice que son hijos de Dios. De razón que sienten que son libres, autónomos. Y Jesús entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y ellos qué es lo que están reclamando? Pues Él se los aclara en los siguientes versículos. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Con quién era que estaba hablando Jesús? Con los judíos que habían creído en Él. Y Jesús les está diciendo: ustedes son hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de Jesús? Porque sus intenciones,
sus actos son comparables con los del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Así que Juan, que escribió este relato, cuando escribió en la introducción judíos que habían creído en él, seguramente lo estaba diciendo ese creído entre comillas, porque Jesús desnuda sus intenciones diabólicas y les llama hijos del diablo. Luego entonces Jesús hace una aclaración con respecto al diablo. Dice, el diablo ha sido homicida desde el principio. Paréntesis, homicida, la palabra original, el griego, significa matador de seres humanos o de hombres. Hombres en el sentido genérico, seres humanos. Palabra que abarca al asesinato de seres humanos del sexo que sean, ¿no? Porque hoy en día se inventaron otra palabra, feminicidio, para separar, para discriminar entre los seres humanos como si fuéramos de dos especies distintas. No, el homicidio es la única palabra que describe el asesinato de seres humanos. Y el diablo, cerrando paréntesis, es un homicida desde el principio, desde su origen, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, ustedes judíos que supuestamente han creído en Jesús, son hijos del diablo porque tienen intenciones homicidas, porque el que imita al padre, evidencia que es hijo suyo, y ustedes están imitando a su padre. Pero además Jesús dice que es un padre de mentira, y que cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, él no es que él diga mentira, sino que es mentiroso por esencia. No puede no mentir, porque es su naturaleza. Permítame decirle que no solamente el homicida, sino incluso el mentiroso, cuando dice mentiras, está imitando al Padre, al diablo. Y tal vez no se necesite tener intenciones homicidas, sino solamente tener la mentira en los labios para que Jesús te diga al que ha creído en él: tú eres hijo del diablo porque las intenciones de tu padre haces. Es un mentiroso. El Hijo de Dios hace siempre lo correcto y dice siempre la verdad. La verdad se escoge, la verdad se cree, la verdad se vive y la verdad se proclama. No es verdadero el que proclama verdad, pero dice mentiras con sus labios, imitando al diablo, que es el creador de las mentiras, el padre de mentira. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Cómo así? ¿No eran los que habían creído en él? Una cosa es creer acá y otra cosa es vivir lo que se cree. Estos judíos escuchaban a Jesús sentados cómodamente y aparentaban, y seguramente hasta rabí le decían, aparentaban recibir todas sus palabras, pero en su mente estaban cavilando: ¿cómo acabamos con este tipo? Mentirosos y homicidas. Por eso Jesús no es engañado por ellos, dice: no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, el que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, sois hijos del diablo. Este discurso, esta discusión con estos judíos continuó, y hay otros temas que abordan después, pero yo quiero parar aquí para que reflexionemos sobre la autonomía desde nuestra espiritualidad. Y voy a decir solamente 3 cosas con respecto a la autonomía. En primer lugar,
Hablando desde la espiritualidad, la autonomía no existe. Tus intenciones y tus hechos evidencian a quién obedeces, evidencian a quién estás sometido. El ser humano no se puede gobernar a sí mismo. O obedece a Dios o obedece al diablo. No hay una tercera opción. Tú no puedes crear leyes para ti mismo. Cuando tú te rebelas contra la ley de Dios, contra los proyectos, los designios de Dios, estás cayendo en las garras del príncipe de este mundo que gobierna lo secular. Eso lo probaron los primeros seres humanos en el huerto de Edén. Cuando ellos quisieron ser autónomos y tomaron la decisión de comer del árbol que se les había prohibido. No era que se les haya dicho ustedes verán si comen, sino que se les prohibió, es decir, que había una ley. ¿Saben qué es lo contrario a autonomía? Heteronomía. Hetero es otro. Recuerden que autos es sí mismo. Hetero es otro. Entonces, heteronomía es tener una ley externa. Desde que el ser humano fue creado con leyes del cielo. No comerán de ese árbol. Y ellos quisieron ser autónomos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cayeron en las garras del diablo que les había dicho la mentira de que podían ser igual a Dios. Es decir, que cuando alguien se rebela contra la verdad, cuando alguien rechaza la verdad de la palabra de Dios, la verdad del evangelio, aunque quisiera ser autónomo, lo que está cayendo es en las garras de otra ley, la ley de las tinieblas. Y solo hay dos opciones. Por eso Jesús dice: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. No hay tercer camino. Por lo tanto, la autonomía técnicamente no existe espiritualmente. O tú te sometes a la obediencia a Dios, su palabra y al discipulado en Cristo, o estás en las garras de Satanás. La segunda conclusión que podemos decir es que el libre albedrío no tiene que ver con autonomía, sino con la responsabilidad que tiene el ser humano frente a la palabra de Dios. Es decir, tú sí tienes libre albedrío. Dios te da su palabra, te invita como lo hizo con estos judíos, y tú tienes la posibilidad humana, intelectual, de decirle gracias o decirle no, gracias. No me interesa tu palabra, no me interesa tu evangelio. Tú lo puedes rechazar. Dios no obliga a nadie, porque el libre albedrío fue dado por Él para que nosotros decidamos voluntariamente seguirle. Pero cuando alguien le rechaza, no está siendo autónomo, está cayendo en la ley de las tinieblas, en las manos del príncipe de este mundo. Por eso Pablo dice que cuando estamos en Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Solo hay dos opciones: o estás bajo la cobertura del reino de Dios, obedeciendo su palabra, o caes bajo el gobierno de un príncipe que no es rey o príncipe por derecho propio, sino porque tiene adeptos, y mientras tenga súbditos va a ser rey. Pero él no es rey por derecho. Y en tercer lugar, la libertad del verdadero creyente, y digo verdadero creyente porque ya vimos que habían judíos creyentes, pero no eran verdaderos. Es decir, que ser creyente no significa ir a una iglesia, ni hacer un ritual como el bautismo o la Santa Cena, o tener una Biblia debajo del brazo, o haber estudiado teología, o tener un liderazgo en una iglesia, un ministerio. No, eso no lo hace creyente. Hay creyentes acá,
Hay creyentes de religión, de dogma, de tradición, y hay verdaderos creyentes, que es lo que Jesús invita en este pasaje. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad del verdadero creyente es para obedecer la palabra de Dios y ser discípulos de Jesús voluntariamente. Por eso es libertad. Pero no significa que si lo rechazas, tú estás siendo autónomo. Simplemente o aceptas al Señor vivencialmente para seguirle, o estarás cayendo bajo la ley secular, mundana, de las tinieblas o del diablo. Esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. Cierre sus ojos, por favor. Y tal vez haya algo que tú quieras decirle al Señor frente a esta realidad. Si entiendes que la autonomía, que poderse gobernar a sí mismo es una ilusión, no hay tal. Estás en la posibilidad de sencillamente escoger la autoridad correcta, la palabra de Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si has entendido eso, seguramente hay una oración en tu corazón para decirle a Él esta mañana, esta tarde. Seguramente hay algo que sale de lo más profundo de tu ser para dirigirte a Él. Tal vez quiera decirle: Señor, aquí estoy. Acepto tu oferta de libertad. Quiero ser tu discípulo. No quiero seguir siendo presa de la ley de las tinieblas. No quiero seguir siendo esclavo del pecado, del engaño. No quiero seguir autoidolatrándome, creyendo que puedo ser autónomo. Perdóname si he caminado bajo mis propias leyes, que realmente llegan a ser las leyes del pecado. Muéstrame tu palabra, ilumina mi camino, y que los pasos de Jesús se conviertan en mi verdadera ley, en mi norma, en mis principios. Que pueda decir realmente: Jesucristo es el centro de mi fe. Quiero estar sometido, Señor, voluntariamente a tu palabra. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una buena semana.